¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y ese escritor al que admiras? ¿Ese al que lees con una mezcla de envidia y devoción? Tu historia necesita dirección y tú, el videocurso Una historia paso a paso. Transforma ideas en obras literarias, con personajes y tramas que atraparán al lector. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. No es el talento, no es la suerte. Y desde luego, no es una musa caprichosa que a ti te visita menos que el repartidor del gas. La diferencia es que su culo está en la silla y el tuyo muy probablemente está hundido en el sofá esperando un milagro. Vamos a dejarnos de pendejadas. ¿Quieres escribir? Ya sé. Sientes esa cosa en el pecho, esa historia que te quema por dentro, ese personaje que no para de darte la matraca en la cabeza. Pero en lugar de darle a la tecla, te pones a ver un documental sobre la cría del mejillón en cautividad, a ordenar tus calcetines por gama cromática o, peor aún, a leer artículos sobre cómo encontrar la inspiración. Aquí te va un secreto a voces, uno que los que sí publican conocen de sobra. La inspiración es una empleada que solo ficha cuando el jefe, o sea tú, ya lleva horas en el trabajo. El gran Steven Pressfield, un tipo que sabe más sobre la lucha del escritor que tu propio confesor, lo resumió en una frase que debería estar tatuada en la frente de todo aspirante a escritor. Pon tu culo donde tu corazón quiere estar. ¿Tu corazón quiere escribir una novela? Tu culo tiene que estar en la silla. ¿Quieres dirigir cine? Tu culo tiene que estar en un set, aunque sea para llevar los cafés. ¿Quieres pintar? Tu culo en un taburete, delante de un lienzo en blanco, con el pincel en la mano. Deja de llorar y ponte a escribir, o a pintar, o a hacer cine, o a componer música. Ponte a hacer. La resistencia es tu archienemigo personal e intransferible. Si tu problema crees que es la falta de tiempo, el ruido de los vecinos o que tu pareja no entiende tu proceso creativo, estás mirando en la dirección equivocada. Tu verdadero enemigo vive en ti. Es un silencioso, un saboteador profesional. Pressfield lo bautizó con un nombre que le viene que ni al pelo: la resistencia. La resistencia es esa fuerza maligna y universal que se activa en el preciso instante en el que decides hacer algo importante, algo que te hará crecer. Es esa vocecita que te susurra al oído: hoy no estás muy fino, mejor mañana. Deberías investigar un poco más antes de empezar. Mira qué interesante, un vídeo de gatitos haciendo parkour. Son solo 5 minutos. Y 5 minutos se convierten en 2 horas y tu día de escritura se va a la mierda. Déjame contarte una historia. Imagina a Marta. Marta tiene una idea para una serie que es lo más de lo más. Lo sabe ella, lo sabe su perro y el camarero al que le ha dado la brasa con el tema. Cada mañana se levanta, prepara su café con la solemnidad de un ritual sagrado, se sienta frente al ordenador y abre el programa para escribir. Y entonces la resistencia vestida de productividad entra en escena. De repente es absolutamente vital contestar a un correo electrónico de hace 3 semanas. Imprescindible hacer una lista de la compra detalladísima. Urgente reorganizar el escritorio, porque un creativo no puede trabajar en el desorden, ¿verdad? Al final del día, Marta hizo de todo menos escribir una puta línea de su guión. Está agotada, frustrada y se siente una impostora. La resistencia no solo le ha robado el tiempo, le ha robado la confianza. Esa mierda, esa fuerza de la naturaleza es más lista que el hambre. Se disfraza de lógica, de prudencia, de perfeccionismo. No puedes enseñar esto, no es lo bastante bueno, te dice. Necesitas hacer otro máster antes de sentirte preparado, insiste. Es el miedo a ser juzgado, el miedo a fracasar. Y aunque suene a coña, el puto pánico a triunfar. Porque si triunfas, ¿qué? ¿Tendrás que mantener el nivel? ¿Tendrás que demostrar que no fue casualidad? Y esa presión es aterradora. Así que es más fácil no empezar nunca. La resistencia te ofrece el cómodo refugio de la mediocridad. La diferencia entre un profesional y un aficionado eterno es que el profesional se levanta cada día, mira la resistencia a los ojos y le dice: hoy no, hija de puta. Y se pone a escribir. ¡Muévete, chinga! Hay una parte del consejo de Pressfield que a muchos les jode escuchar. A veces, para poner el culo donde está tu corazón, primero tienes que mover el culo a otra ciudad. ¿Quieres ser el próximo Almodóvar? Pues chico, con todo el respeto a tu pueblo, quizá en Madrid o Barcelona tengas
más oportunidades que en Villarriba del Pito. ¿Lo tuyo es el country? Nashville te está llamando. No es una regla infalible, por supuesto, porque hoy con internet puedes estar conectado al mundo desde una aldea remota en los picos de su puta madre. Pero no subestimes el poder de la energía de un lugar, porque hay algo casi mágico en rodearte de gente que comparte tu locura, tus ambiciones. Es un fenómeno de osmosis. Te empapas de las conversaciones, de la jerga, de la profesionalidad, de las oportunidades que flotan en el aire. Hemingway no se quedó en su casa de Illinois para escribir sobre los cafés de París. Se fue a París, se sentó en esos cafés, se emborrachó con otros escritores y artistas exiliados y convirtió esa experiencia en literatura. Se puso en medio del huracán. Piensa en Carlos, un dibujante de cómics con un talento brutal. Vive en una ciudad donde la única tienda de cómics que hay se dedica más a vender figuritas de Funko que cómics. Comparte sus dibujos en Instagram. Recibe algunos likes, pero siente que está en una isla. Un día, hasta los huevos de la apatía, ahorra y se paga un stand en un pequeño salón del cómic en Angulema. Se gasta un dineral que no tiene, pero durante 3 días no para de hablar con editores, con otros dibujantes, con fans. Le critican, le alaban, le ignoran, le dan ideas. Vuelve a casa sin dinero, pero con la cabeza a punto de estallar de energía, con tarjetas de visita en los bolsillos y una sensación que hacía años no tenía, la de pertenecer a algo. No ha fichado por Marvel, pero ha cambiado el campo de juego. Ha entendido que su arte no puede crecer en una burbuja. Moverte no siempre significa una mudanza física. A veces es moverte a un curso, a un taller, a una comunidad online donde la gente se toma esto en serio. Es dejar de hablar de tu novela con tu cuñado, que solo lee las etiquetas del champú. Empezar a hablar con gente que entiende lo que es un arco de personaje, un narrador no fiable. Cambiar de ecosistema, salir del acuario y saltar al océano. Da miedo, sí, claro que da miedo. Pero es que los peces de colores no escriben Moby Dick, el matrimonio con este oficio, hasta que la muerte o el éxito nos separe. Aquí llegamos al núcleo de todo, al punto que separa a los que quieren ser de los que son, el compromiso. Y no hablo de ese compromiso etéreo de postal de Mr. Wonderful. Hablo de un compromiso cabrón e innegociable de los que se firman con sangre, saliva y otros fluidos. El compromiso de sentarte a trabajar todos los putos días. ¿No estás inspirado? Te jodes. Escribe. ¿Estás triste porque te ha dejado el canario? Te jodes y escribes. ¿Crees que lo que escribes es una mierda? Te chingas. Escribes. Y ya lo corregirás mañana. El compromiso es tratar tu arte como un oficio. ¿Acaso un carpintero espera a sentir la madera para hacer una silla? ¿Un cirujano se pone a meditar en busca de la inspiración quirúrgica antes de rajar a un paciente por la barriga? No, hacen su trabajo porque son unos profesionales. Tú tienes que ser un profesional de tu arte, incluso antes de que nadie te pague por ello. El profesional tiene un horario y lo cumple. El aficionado espera que le apetezca. Y ahí está toda la diferencia. La resistencia se alimenta de tu amateurismo. Le encanta que dependas de tus emociones, de las ganas, porque sabe que las emociones son volátiles, pero cuando te conviertes en un profesional, cuando tu culo se pega a la silla a las 9 de la mañana, llueva, truene o relampaguee, haya una invasión zombie, la resistencia empieza a respetarte porque sabe que vas en serio. Entonces ocurre algo curioso. Cuando dejas de esperar a la inspiración y te pones a trabajar, la muy cabrona aparece. A lo mejor no desde el primer momento. Los primeros 30 minutos pueden ser un infierno, un desierto de ideas. Pero si sigues allí, si sigues picando piedra con el asiento en el culo, de repente una frase conecta con otra, un personaje hace algo inesperado y sin darte cuenta estás dentro, estás creando. La inspiración no es la causa del trabajo, es la consecuencia. Termina esa puta obra. El santo grial es el punto final. Seth Godin tiene un mantra: ship it, envíalo, lánzalo, termínalo. Y es que el cementerio de los proyectos creativos está lleno de obras maestras al 90%. Novelas a las que solo les falta el último capítulo. Discos a los que solo les falta la mezcla final. Guiones que son geniales hasta la página 85. ¿Por qué? Por la resistencia otra vez. El perfeccionismo es el disfraz más elegante de la resistencia. No está listo, te susurra. Podrías mejorarlo un poquito más.
y te pasas la vida en un bucle de correcciones infinito puliendo una y otra vez la misma frase mientras el mundo sigue girando. La verdad es que tienes pánico de poner el punto final, porque cuando terminas, la obra deja de ser tuya y pasa a ser del mundo, y el mundo puede juzgarla, puede decir que es una mierda. ¿Adivinas qué es peor que una mala crítica? El silencio. El vacío de una obra que nunca existió. Es 1000 veces mejor lanzar algo imperfecto y recibir feedback, aprender de esos errores, que mantener una obra perfecta guardada en un cajón. Terminar es un músculo y hay que ejercitarlo. Oblígate a poner el punto final, a entregar el trabajo aunque te tiemblen las piernas. Lo que importa no es la obra que vas a escribir, es la que escribes, la que terminas. Cada proyecto finalizado te hace más fuerte, te enseña algo y te prepara para el siguiente. Deja de masturbarte con la idea de tu futura genialidad y empieza a construirla palabra a palabra, proyecto a proyecto. Así que aquí tienes la cruda realidad. No hay atajos, ni fórmulas mágicas. Solo está tu culo sobre una silla. La lucha diaria contra esa fuerza interna que quiere verte fracasar. Y está la decisión fría y brutal de hacer ese trabajo. Deja de ver esto, deja de buscar excusas. Cierra las pestañas de vídeos, apaga el móvil y abre un puto documento en blanco. Pon el culo donde sabes que tiene que estar. Y no te levantes hasta que hayas puesto todas las palabras. Punto. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Que la resistencia es una bestia parda. Si llevas tiempo peleando en el barro contra ella y sientes que siempre te gana, que no sabes cómo coño estructurar tu tiempo, tu historia para avanzar, quizá necesitas un entrenador en tu esquina. Alguien que te dé un par de guantazos estratégicos. Si te sientes así, escríbeme. En mi web israelpintor.com encontrarás el botón de WhatsApp. Cuéntame tu guerra y vemos si puedo darte armas para ganarla. Pero que te quede claro. Yo pongo el mapa, pero el que camina eres tú. Si la resistencia te gana por goleada y no sabes ni por dónde empezar, quizá necesites un entrenamiento de base. Échale un ojo a mi curso de iniciación. Y si ya tienes un proyecto pero está cogiendo polvo y dudas, el coaching literario es para sacarlo de la UCI. Ahora, fuera de aquí, a teclear. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.